Finalmente, el hablar de crecer en un ambiente familiar, estamos imaginando que lo ideal sería tener una figura materna, una figura paterna y de ellos aprender lo que van a ser los roles en nuestro futuro, cómo vamos a ser como ciudadanos. Recuerda que nuestros padres nos enseñan muchísimas más cosas con el ejemplo que con la palabra, ¿no? El simple hecho de estar presentes ya nos están enseñando, ya nos están formando. Pero ¿qué pasa cuando, que no es infrecuente, que alguien crece sin una de las dos figuras, sin la figura del padre o de la madre? ¿Qué sucede específicamente en el caso de un hijo varón que crece con una madre soltera, con la falta de la figura paterna, con la falta de padre? Hoy vamos a platicar con Edmundo Sánchez sobre este caso. Recuerde usted que puede llamarnos al 973-4826 o 619-688-2000 desde San Diego. Llámenos, participe si usted tiene algún interés en este tema específico o uno personal, llámenos igual. Este programa y espacio está hecho para usted. Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, encantado de estar aquí como cada mañana, iniciando la semana con todo. Iniciando la semana y terminando el mes. Y terminando el mes en este año bisiesto, ¿no? Que es el 29 de febrero, que no ocurre más que cada 4 años. Sí, ¿verdad? Y por eso muchas deudas se programan. Te la pago el 29 de febrero próximo, ¿no? Y está bien. Está bien, dentro de 4 años. Claro que es mejor programarlas. Es lo que te iba a decir, es mejor programar las deudas para el 30 de febrero, ¿no? No, pero ella es muy descarada. Por lo menos el 29 tienes esperanza de cada que 4 años. algún día llegue. ¿Qué tan importante es la figura paterna, Edmundo? Bueno, la figura paterna es importante, ¿no? Tanto para los chiquitos como para las chiquitas. Y lo que pasa es que aquí hay que ser muy cuidadoso porque el hablar de figura paterna no es lo mismo que hablar del padre, ¿no? Saber que es importante puntualizar eso. La figura paterna es más un rol, es una imagen, es un patrón, es un arquetipo, no es necesariamente una persona. En muchos casos la figura paterna puede ser el hermano mayor, la figura paterna puede ser el abuelo, la figura paterna puede ser un tío, puede ser un padrino, puede ser hasta un vecino. O sea, esto es una cuestión que hay que entender muy bien. La figura paterna además no es única y exclusiva, uno va moldeando esas figuras a través de la experiencia, ¿no? Inclusive para muchos autores se diría que la maestra escolar, que en una abundante mayoría son mujeres, ahora ya como que es más común ver la imagen del profesor como figura masculina, pero eran, no sé, cuando yo fui a la primaria era un 10-1 proporción, yo creo, ¿no? Principalmente maestras mujeres que maestros hombres, pero es una extensión también de esa figura. Es decir, si tienes un hombre como maestro, es una extensión de la figura paterna. Tienes una maestra mujer en la primaria, pues es una extensión de la figura materna. Entonces, habrá que entender esto, la figura no es el personaje. De hecho, en el psicoanálisis lacaniano, Lacan establece de una manera muy interesante el paradigma SIR y dice, bueno, todos tenemos una madre o un padre simbólico, todos tenemos un padre o una madre ideal y todos tenemos un padre o una madre real, ¿no? Es decir, algo que es simbólico, que es esto que estamos hablando ahorita, que es la figura, el ideal, que es como me hubiera gustado que fuera mi padre, ¿no? Y el real es el que yo tengo, ¿no? Y que en ese puede estar en cero, no sé si me explico, es decir, puede ser que yo no haya tenido padre porque se murió cuando mi madre estaba embarazada, o porque nos abandonó, o porque se murió, o lo que sea, pero entonces ahí hay un padre real que está como en cero, ¿no? O sea, no existe en mí el padre real, pero eso no significa que no haya el simbólico y que no haya el ideal. Edmundo, y hay casos en los que, por ejemplo, el padre sí esté físicamente, pero, por ejemplo, trabaje mucho o viaje mucho, o incluso cuando llega a casa son de los papás que viene muy cansado, no le hablen, o que no, es que mi papá no se le puede hablar de tal hora a tal hora, no, mi papá viaja mucho, no está, o pues como te decía, trabaja todo el día y se va muy temprano antes de que los niños se levanten y regresa muy tarde. También puede haber un tipo de ausencia, que resientas esa ausencia como niño o como niña cuando el papá está, pero no está. Claro. Ahora, habrá también aquí que separar déjame, ¿cómo explicar esto? Porque eso es un tema muy, muy abstracto. La figura paterna puede ser fuerte o débil, pero eso no está en función del tiempo. Mira, en la familia tradicional clásica de hace 50, 60, 80 años, la figura paterna era muy ausente y era muy fuerte.
¿no? O sea, era el padre que tenía la última palabra y que si te acusaban con él te iba a ir como en feria, ¿no? Aunque lo veías nada más en la noche o lo veías los fines de semana. Entonces, en esa familia así como muy tradicional, machista, autoritaria, le podemos poner todos los adjetivos negativos o positivos que ustedes quieran, pero había una figura bastante ausente, o sea, no había la imagen del papá jugando con el niño en el parque, ¿no? Pero era una imagen fuerte. Entonces habrá que entender, la imagen débil no está en función del tiempo, eso es otra conversación, ese es otro problema. La imagen paterna, y regresando un poco a la pregunta original, es importantísimo según los freudianos, según la psicología freudiana, porque, y otras corrientes, ¿no? Pero esto viene sobre todo del psicoanálisis de Freud, porque la figura del padre es de alguna manera, digamos, poniéndolo de una palabra muy sencilla, la responsable de la formación de una instancia que se llama el superego. Y el superego es la parte de nuestra conciencia, esa conciencia entendida como el Pepe Grillo, ¿no? Esa parte que nos dice lo que está bien, lo que está mal, el concepto del límite, de la norma, de la moral, el origen de la moral está ahí en esa. Los freudianos dirían es la introyección de la figura paterna lo que permite el desarrollo del superego. Estamos hablando con palabras muy domingueras, pero a final de cuentas lo que significa es que la presencia de esa figura de autoridad del padre que viene a decir, mira, esta mamá que tú crees que es tuya no es tuya, es en realidad mía. Entonces el chiquito entra en este conflicto existencial porque él piensa al principio de su nacimiento, esto es un proceso psicológico, porque estoy simplificándolo mucho, el chiquito piensa que la madre no solamente es de él, piensa que la madre es una extensión de sí, ¿no? Es parte de su mundo, de su universo. Después hay un proceso de separación, de sufrimiento, donde el chiquito se da cuenta que la madre no es parte de su cuerpo, pero piensa que es suya. Y después, en esta teoría, viene la parte en la que el padre viene y dice, no, esta no es tuya, esta es mía. Entonces hay una introyección de norma, de límite, de lo que no puedes transgredir, de lo que no puedes tomar, que es muy importante en la formación de la conciencia. Entonces la figura paterna, desde el punto de vista psicoanalítico, es esa parte de introyección de norma, de disciplina, de orden, de moral, de lo que está bien, lo que está mal. Y esa es creo que una aportación muy importante de la figura paterna. Por eso no hay que confundirnos con la figura paterna, la introyección de la norma, el desarrollo de la moral, con que si el papá fue a jugar conmigo, no al parque, no sea, son como temas muy diferentes y a lo mejor pueden o pueden no estar relacionados. Y por eso decía que la figura paterna la puede jugar el hermano mayor, que es el que le dice al menor, esto no se hace, o puede ser el abuelo que viene a poner orden en la casa, o puede ser el vecino en un momento dado, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con estos temas. Ahorita cuando lo que acabas de explicar, Edmundo, sí me gustaría regresar un poco para que por lo menos a todos nos quedara más claro la figura paterna en sí. Yo la puedo entender como una figura que se da dentro del núcleo familiar independientemente de que sea el progenitor o no. La figura masculina, porque hablar del maestro, del profesor o del vecino, si no está dentro de este círculo, ¿no sería más una figura meramente masculina? No, porque es una figura de autoridad, ¿no? Por eso el ejemplo de las maestras y los maestros. Es decir, cuando tú estás en el salón de clases de 8 de la mañana a 9 de la tarde, pues no puedes ir corriendo con tu mamá que te resuelve el problema, vas corriendo con el profesor, esa es tu primera instancia. Normalmente, y un profesor que desarrolla una buena relación, un buen rapport, pues tiene la confianza de los alumnos y son los que, y es más, se dan cosas ridículas, si me permites la expresión, en donde hay chiquitos que en la disfuncionalidad, la neurosis y el caos del hogar, confían más en el profesor o la profesora, tienen más posibilidad de confianza ahí. Entonces, es algo muy específico. No todo hombre que cruza por tu vida es una figura paterna, pero en el caso específico del profesor de la primaria sí alcanza a ser una extensión, fíjate lo que yo decía hace rato, es una extensión de la figura paterna. No necesariamente va a ser tu figura paterna, pero va a ser una extensión, es como una representación de la figura paterna, muy específicamente, insisto, en el caso de los maestros de la educación primaria. Por otro lado, la figura paterna no necesariamente está en el núcleo familiar, a veces está nada más en la dinámica familiar. Por eso muchas veces un padrino puede ser la figura paterna, no vive contigo, te viene a ver cada semana,
y puede funcionar como figura paterna. Lo mismo el abuelo. ¿Figura paterna no es el que hace las veces de padre o el que funge como padre? No. Ese es donde está la confusión. Por eso decía, sí, eso es otra cosa. No, ese puede ser un padre putativo o puede ser la función del padre o puede ser el padre real del que hablaba Lacan, ¿no? Y que puede, en unas instancias es cero. O sea, si tú no tienes padre porque no lo conociste, porque tu mamá es madre soltera, tú necesitas una figura paterna. ¿Quién será? Pues quién sabe. Igual acaba siendo el padrastro, el novio de tu mamá, o acaba siendo el padrino o el abuelo que no necesariamente viven contigo. Porque si no, entonces estaríamos destinados a que las madres solteras tendrían hijos que serían todos delincuentes, ¿no? Y esto no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, no es por ahí la cosa. Entonces sí es que estás en la gente piensa eso, ¿no? La figura paterna es el que le hace de papá con el chiquito. No. Por eso valdría la pena aclarar, ¿no? Figura paterna es igual a... La figura paterna es igual a esa representación mental que en tu vida representa la autoridad, representa quien marca la línea, lo que está bien, lo que está mal, quien de alguna manera viene a poner un orden y que eso te hace sentir a ti internamente, a nivel psicológico inconsciente, que hay cosas que puedes hacer y que no puedes hacer, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Oh, eso queda más claro ahora. Sí. Edmundo, yo tengo una pregunta. El término que se utiliza, daddy issues, cuando tenemos, pues, a lo mejor una ausencia de esta figura paterna y que dicen mucho que sufres de daddy issues, que es, ya seas hombre o mujer, que al momento de relacionarte como pareja, al momento que buscas pareja, buscas esa figura paterna que te hizo falta o la figura que es la que piensas que tú necesitas. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir con más del segmento. ¿Y qué te parece si me contestas la pregunta regresando? Con muchísimo gusto. Por lo pronto yo les recuerdo que hoy, lunes 29 de febrero, a las 7 de la tarde, tenemos el cuarto secreto de la felicidad en San Diego. Si usted quiere participar, le invito a que venga y llame al 619-618-2864. En ese teléfono le doy más información. El costo solamente $20 por la conferencia. 619-618-2864 es hoy a las 7. Hacemos esta pequeña pausa y regresamos inmediatamente con más aquí a Como Cada Mañana.